Muy buenas tardes, queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a revisar la guía número 24, la cual habla sobre las funciones. Pero para eso necesito saber qué es una función. Yo sé que el tema de las funciones es bastante complicado, se le hace muy difícil a ustedes de repente, a los estudiantes, en los cursos de séptimo, octavo, pero no se complican con eso, porque nosotros vamos a entender desde el principio qué es el concepto de una función para que después no tengamos problemas con las definiciones más formales. Para esto vamos a ver un ejemplo. Comenzaremos con un ejemplo para definir un poco lo que es la función. Imagínense que tenemos una máquina, ¿ya? Acá hay una máquina transformadora en donde hay una entrada y hay una salida. Por una parte en la entrada tenemos X y en la salida tenemos Y. Pero ¿qué es lo que hace esta máquina? Entra una X, se transforma en esta máquina y luego sale una Y. ¿Por qué entra una X y sale otra letra? Porque al interior de esta máquina se está desarrollando un proceso en donde esta X se está transformando mediante este proceso que dice el triple del valor de entrada más una unidad. Recordemos que la letra X representa una variable, puede ser cualquier número, 1, 2, 3, 50, y la letra Y también representa una variable, pero otro número, porque es una letra distinta. Para entender mejor este concepto, hicimos una tabla en donde aparece la entrada y aparece la salida. X representa la entrada, ¿cierto? Porque aquí está la máquina y aquí está la entrada, que es el valor X. Y Y representa la salida, porque aquí está la salida, ¿cierto? Entonces, como en la entrada hay una variable que es X, puede ser cualquier número. Supongamos que sea el número 1. Entonces, ¿qué ocurre si entra el número 1 a esta máquina, que se llama función? Esta es la función. Dice el triple del valor de entrada más una unidad. Entonces, supongamos que el valor de entrada es 1. ¿Cuál es el triple de 1? 3. Más una unidad, entonces sería 4. Por lo tanto, si entra el 1, sale el 4. Ahí tenemos el número 4. Ya que si entra el 1, sale el 4. ¿Por qué? Porque dice el triple del valor de entrada. Y el valor de entrada en este caso es 1 y el triple de 1 es 3. Dice más una unidad, entonces 3 más una unidad sería 4. Veamos qué ocurre con el 2. Fíjense, la X es una variable. ¿Por qué se llama variable? Porque es una letra que representa un número y va variando. Es decir, va cambiando de número. Entonces ahora vamos a tomar X como que fuera 2. ¿Qué pasa si entra el 2? El triple del valor de entrada. ¿Cuál es el valor de entrada en esta ocasión? 2. ¿Cuánto es el triple de 2? Es 6. Más una unidad es 7. Entonces, si entra el número 2, sale el número 7. Continuemos para que se entienda bien esto. Con el número 3, valor de entrada. Supongamos que X es igual al número 3. Entonces reemplazamos el X por el número 3. Dice, el triple del valor de entrada. En este caso, 3. ¿Cuánto es el triple de 3? 9. 3 por 3 es 9. Pero dice, más una unidad. Por lo tanto, 9 más 1 es 10. Por último, nos queda el número 4, que estos son los números de entrada para saber cuál es el número de salida. Si entra el número 4, es como que nosotros tiráramos el número 4 acá, cae en la máquina, se transforma mediante esta función, que la función en este caso es el triple del valor de entrada más una unidad. Entonces tiramos el 4, se transforma en esta función que es una máquina transformadora y sale como un valor Y, que va a ser otro número distinto al 4. Veamos cuál número va a ser. Si ponemos el 4 acá, dice el triple del valor de entrada. El valor de entrada es el 4, por lo tanto el triple de 4 es 12. Más una unidad sería 13. Para poder resumir esta información, todo lo que ocurre en esta máquina, nosotros vamos a fijarnos en el valor de salida. ¿Qué ocurre con el número 4? El valor de salida 4 es igual al valor de entrada 1, pero multiplicado por 3 y sumado con 1. ¿Por qué 1 por 3? 3 más 1 da 4, ¿cierto? El 7 pasa lo mismo. El 7 es igual al 2 por 3 más 1. El triple de 2 más 1 es 7. El 10. El 10 es igual a ese valor de entrada, pero multiplicado por 3 y sumado con 1. Porque 3 por 3 más 1 son 10. 3 por 3 son 9, más 1, 10. Con el 13 también ocurre lo mismo. Ese valor de entrada, 4, multiplicado por 3 es 12, más 1 es igual a 13. Entonces todos estos valores de salida, que son
están representados por la letra I, todos esos valores de salida son iguales a esos valores de entrada, pero multiplicado por 3 y sumado con 1. Tal como dice acá, miren. Dice I, que es el valor de salida, va a ser igual a 3 multiplicado por los valores de entradas más 1. Y esa es la regla general. Al final, si se fijan, esto es un resumen de toda esa información. Porque dice que I es igual al triple del valor de entrada más una unidad. Triple del valor de entrada significa 3 por X más una unidad. Y esto lo podemos comprobar fácilmente de la siguiente manera. Si yo le doy un valor a X, que X representa, recuerden, el valor de entrada. Y los valores de entrada son 1, 2, 3, 4. ¿Por qué son esos números? Porque yo los escogí. Puede haber sido 8, 20, cualquier número, pero yo comencé con los números naturales desde el primero, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Entonces, imagínense que entra el 1. Entonces, en vez de X, yo voy a poner el número 1. En vez de X, que es la que está acá, yo lo voy a reemplazar por el número 1. ¿Por qué le pongo un puntito? Porque es el signo de multiplicación. Cuando hay un número y una letra y no tiene ningún signo entre medio, se entiende que hay una multiplicación. Se omite el signo de multiplicación. En este caso tengo que escribirlo. Pero ¿qué falta? Más 1. Lo único que yo hice fue reemplazar esa X por el número 1. Entonces, si continúo con la operación, tengo que I va a ser igual a 3 por 1 son 3. Recuerden, primero se hace la multiplicación y después la suma. 3 más 1. Finalmente, tengo que I es igual a 4. Entonces, fíjense lo que ocurre. Cuando el X es igual a 1, miren, cuando el X es igual a 1, entonces I va a ser igual a 4. ¿Por qué? Porque el X se somete a toda esta transformación, que es el número 1, en este caso número 1, que dice que es el triple del valor de entrada, y el triple del valor de entrada está aquí, el triple del valor de entrada, el valor de entrada es X. Pero X lo reemplacé por 1, ¿por qué? Porque yo escogí el 1, como está en la tabla. Entonces 3 por 1 más 1 son 4, porque 3 por 1 es 3, y después más 1 es 4. Y coincide, fíjense, con la tablita que nosotros hicimos, cuando empezamos a ingresar acá el número 1, se transforma con toda esa función y sale como número 4, y vale 4. Entonces, podemos decir que cuando X vale 1, de acuerdo a esta función, Y vale 4. Veamos qué pasa con el número 2. Sigamos. La entrada, que es igual a X, es el número 2. Entonces, la función dice el triple del valor de entrada más una unidad. Eso es lo que dice acá. En este caso vamos a elegir el valor de entrada como número 2. Por lo tanto, escribo el triple del valor de entrada. ¿Qué significa el triple de algo? 3 por ese algo. Y ese algo es X, pero en este caso el X lo vamos a reemplazar por el número 2. Por lo tanto, sería 3 por 2. En el caso anterior era 3 por 1. ¿Se fijan? Lo único que va variando es la X, por eso se llama variable. Luego más 1. Continuamos. Y va a ser igual a, primero resuelvo la multiplicación, 3 por 2. Y es igual a, 3 por 2 es 6, bajo el más 1. Entonces, finalmente, I va a ser igual a 6 más 1 es 7. Y comprobamos. Cuando entra el número 2, porque lo reemplacé acá, fíjense, lo estoy marcando, para que se fijen que yo en vez de poner X puse el número 2. Entonces, cuando hago eso, cuando entra el número 2, mediante toda esta función, esta máquina transformadora, va a salir el número 7. ¿Se fijan? Entra X como 2 y sale el número como 7. Y si vemos en la tabla, se puede comprobar que cuando el valor de entrada es igual a 2, el valor de salida es igual a 7. Por lo tanto, podríamos decir que cuando X vale 2, Y vale 7. Si se fijan hasta el momento, solamente tenemos operaciones sencillas, es decir, multiplicaciones y sumas, y nada más. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender muy bien el concepto de función, que esta es como una máquina en donde se ingresan valores y salen otros valores. ¿Mediante qué? Mediante esta función. Esta función está resumida acá, porque dice el triple del valor de entrada más una unidad. Y aquí dice el triple del valor de entrada, porque el valor de entrada, recuerden que es X, más una unidad. Y ese es igual al valor de salida. Entonces el valor de salida va a ser igual a 3
por el valor de entrada más 1. Fíjense, ¿qué es lo que ocurre? Que el valor de salida depende del valor de entrada. Si se fijan, acá teníamos valores de entrada al principio del video. Teníamos 1, 2, 3, 4 y acá habían puros signos de interrogación. ¿Por qué? Porque estos valores de salida dependen del valor que entre. Es decir, si entra el 1, sale el 4, ¿cierto? Si entra el 2, sale el 7. Si entra el 3, sale el 10 y así sucesivamente. Entonces, si nos acercamos al concepto de función, podríamos decir que el valor de salida está en función del valor de entrada. ¿Por qué? Porque el valor de salida funciona de acuerdo a qué valor de entrada sea, ¿cierto? Si el valor de entrada es 2, entonces el valor de salida es 7. No al revés. No es que el valor de salida es 10, entonces el valor de entrada es 3. Sino que primero nosotros nos fijamos en el valor de entrada. Como el valor de salida, la variable y, depende de la variable x, entonces podríamos decir que la variable y es una variable dependiente. ¿Por qué? Porque si se fijan, acá tenemos y es igual, y es igual, y es igual, y es igual a 7. ¿Pero por qué es igual a 7? Porque dependerá del valor que tome la variable x. Y es por eso que la variable x se llama variable independiente, porque no depende de nadie. No depende del valor que tenga y. Si se fijan, como recién lo dije, acá teníamos valores iniciales en la entrada, donde está la variable x, que es independiente. Pero la salida, que es la variable y, depende de la variable que sea x. En resumen, para poder definir una función, podríamos decir lo siguiente. Tal como se encuentra en la guía número 24, dice que una función es una relación entre dos variables. ¿Cierto? Dos variables, x e y. De manera que a cada valor de x le corresponde un único valor de y. ¿Cierto? Entonces, una función es una relación entre dos variables, x e y, ¿cierto? Entre la entrada y la salida, es una relación que hay entre ellas dos, ¿cierto? Se relacionan por medio de esto, en donde a cada valor de x le corresponde un único valor de y. ¿Por qué dice un único valor de y? Es muy importante eso. Porque si el x vale 1, entonces y vale 4. No 5, ni 8, ni menos 4. Tiene que ser 4. ¿Por qué? De acuerdo a esa función. Porque dice el triple del valor de entrada. Entonces si entra el 1, el triple de 1 es 3, más una unidad es 4. Por lo tanto, cada vez que el x sea igual a 1, únicamente el y va a ser igual a 4. Si se fijan, si el x, la entrada es 2, entonces la salida es y. Por eso es importante entender la definición, que dice que es una relación, la función, es una relación entre las dos variables, ¿cierto? De manera que a cada valor de x le corresponde un único valor de y. También aparece en la guía que cada valor de x le podemos llamar preimagen y cada valor de y le llamamos imagen. ¿Por qué? Porque como x es el valor de entrada, ¿cierto? Es la preimagen. Y el y es el valor de salida. Por lo tanto, el y es la imagen. Podríamos decir que la imagen es como lo que se refleja en un espejo, ¿cierto? Es la imagen de lo que ocurre antes, de la preimagen, ¿cierto? Por ejemplo, veamos. Acá tenemos el 3. El 3 es la preimagen. Entonces, el número 10 es la imagen del número 3. Es el reflejo, es lo que resulta de ese número 3. De cuando ese número 3 entra, lo que resulta es 10. También podríamos decir lo mismo con el 13. El 13 es la imagen del número 4. El 4 es la imagen del número 1, ¿cierto? Porque todos los valores de y, de salida, se van a llamar imágenes. Y los valores de entrada son las preimágenes. Acá tenemos otro ejemplo. Este ejemplo, ustedes lo pueden leer en la guía número 24. Es el ejemplo número 2, para que me sigan con la lectura, ya que se anotó acá toda la escritura, no voy a tener espacio para hacer el desarrollo. Entonces dice, Miguel vende automóviles. Su sueldo fijo mensual es de 220.000 pesos y por cada unidad vendida recibe una comisión de 35.000 pesos. ¿Cuál será el sueldo de Miguel si vende 9 automóviles durante un mes? La segunda pregunta es, ¿cuál es la expresión que modela la situación? Entonces me están preguntando ¿qué sueldo recibe Miguel si vende 9 automóviles al mes? Para eso yo tengo que entender primero que él tiene un sueldo fijo mensual, acá está, ¿cierto? Que es de 220.000 pesos. Aparte de eso, por cada automóvil que venda, adicional a 220.000 pesos, él gana 35.000 pesos por cada automóvil.
Entonces, acá tengo en esta columna cantidad de automóviles vendidos y la otra columna es el sueldo que va a recibir dependiendo de la cantidad de automóviles que venda. ¿Qué pasa si él vende un automóvil? Entonces, su sueldo se calcula de la siguiente manera. 220.000, ¿cierto? Que es el sueldo fijo, base, ese sueldo no va a variar nunca, más 35.000 pesos por uno. ¿Por qué por uno? Porque gana 35.000 pesos por cada auto que vende. Entonces, en un mes, supongamos que solamente vende un auto, entonces al sueldo base, que es 220.000, se le va a añadir simplemente 35.000 pesos por uno. Y eso resulta 255.000 pesos. Entonces, si esta persona, Miguel, vende un automóvil en un mes, su sueldo total va a ser de 255.000 pesos. ¿Qué pasa si un mes Miguel vende dos automóviles? Se calculará el sueldo de la siguiente manera. 220.000, que es el sueldo fijo, recuerden, eso no varía, más 35.000 multiplicado por 2. Porque por cada automóvil, recuerden que gana una comisión adicional de 35.000 pesos. Entonces, en esta ocasión será 35.000 pesos por 2 porque vendió dos autos. Entonces, esos son 70.000 pesos. Y si a 220.000 le sumo 70.000, resulta en 290.000 pesos. Si se fijan, gana mucho más porque vendió dos autos y el mes anterior solamente vendió un auto. De igual forma, que si vende tres autos, lo único que tengo que hacer yo es multiplicar los 35.000 pesos por 3. Si se fijan en todas estas filas, lo único que va variando es ese número, ¿cierto? ¿Por qué va a variar ese número? Porque esa es la cantidad de autos que vende en un mes y eso es variable, no siempre va a ser la misma. Entonces en un mes vendió uno, en otro mes dos y ahora vendió tres. Entonces ahora se multiplica 35.000 pesos por 3, que son 105.000 pesos. Si se lo sumamos a 220.000, que es su sueldo base, va a resultar en 325.000 pesos. Entonces la primera pregunta es, ¿qué sueldo tendrá Miguel si vende 9 automóviles? No es necesario que hagamos esta tabla con 9 filas hacia abajo para llegar al resultado, porque ya sabemos que lo único que va variando acá es ese número, ¿cierto? Que es la cantidad de automóviles que vende. Entonces vamos a poner el mismo sueldo base, que es 220.000, más 35.000, tampoco varía porque esa es la comisión que tiene por auto. Lo que varía es la cantidad de autos que vende, que se multiplica por 35.000, ¿cierto? Porque esos 35.000 dependen de la cantidad de vehículos. Entonces, ¿qué pasa si vende 9 vehículos? Entonces multiplicamos los 35.000 por 9. Y eso va a dar en el sueldo que va a tener en ese mes. Entonces, como vendió 9 automóviles, nosotros vamos a multiplicar 35.000 por 9. Y eso resulta en 315.000 pesos. Por lo tanto, para saber el sueldo final solamente tendríamos que sumar 220.000 más 315.000. Y esos son 535.000 pesos. Finalmente, la última pregunta dice, ¿cuál es la expresión que modela la situación? Entonces, cuando me preguntan qué expresión modela la situación, me está hablando de una función. Yo tengo que resumir toda esta información mediante una función. Para eso, primero tengo que identificar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Veamos, ¿quién depende de quién? ¿El sueldo depende de la cantidad de automóviles vendidos o la cantidad de automóviles vendidos dependen del sueldo? Acá es muy fácil identificar quién depende de quién, porque ya hicimos ese ejercicio con cantidades de automóviles vendidos para 1, 2, 3 y para 9. Entonces, ¿qué ocurre? Que el sueldo va cambiando. Pero va cambiando dependiendo de qué? De la cantidad de automóviles vendidos. Entonces, el sueldo depende de la cantidad de automóviles que venda. Por lo tanto, si queremos identificar estas dos variables con una letra, X e Y, el sueldo representaría la letra Y. ¿Por qué? Porque como recién lo vimos, la letra Y es la variable dependiente, que depende de la otra variable, que es la letra X. Y esta letra es independiente. Y para responder a la pregunta de ¿cuál es la expresión que modela la situación? Nosotros tenemos que fijarnos como el sueldo representa la letra Y, entonces vamos a escribir que Y va a ser igual a ¿qué? El sueldo Y va a ser igual a el sueldo base, ¿cierto?
La letra I representa el sueldo final, el sueldo que va a tener finalmente dependiendo de las comisiones, dependiendo de la cantidad de automóviles vendidos. Entonces, el sueldo final, que es I, sueldo total, va a ser igual al sueldo base, ¿cierto? Lo que está, el mismo ejercicio que estábamos haciendo acá, más 35.000, ¿cierto? Pero 35.000 multiplicado por la cantidad de automóviles vendidos. Y la cantidad de automóviles vendidos es la variable X, está representado por la variable X. Entonces le vamos a poner 35.000 por X. Y como hay un número y una letra, se omite el signo de multiplicación. Por lo tanto lo vamos a dejar así. Entonces, finalmente, acá tenemos una expresión que modela la situación. ¿Por qué? Porque tenemos el sueldo I, ¿cierto? Va a ser igual al sueldo base, 220.000 pesos, más 35.000 pesos por X. ¿Por qué por X? Porque dependiendo de la cantidad de automóviles vendidos. Bueno, en resumen, nosotros vimos lo que es el concepto de función contextualizado en conceptos cotidianos o en conceptos más cercanos para nosotros. Y lo que tenemos que entender, para resumir la información, es que una función es una relación entre dos variables, x e y, donde una variable depende de otra. Es decir, en este caso, por ejemplo, en este ejemplo, tenemos que y depende de x. El sueldo depende de la cantidad de automóviles vendidos. Y en donde a cada variable y se le va a llamar imagen de las preimágenes que son x. Entonces, x representa la preimagen e y representa la imagen. Por ejemplo, acá, si yo vendo un auto, entonces voy a tener un sueldo final de 255.000 pesos. Por lo tanto, 255.000 pesos es la imagen de uno. Si yo vendo dos autos, voy a tener un sueldo de 290.000 pesos. ¿En dónde? 290.000 pesos es la imagen de 2. Y acá, 325.000 es la imagen de 3 y así sucesivamente. Es importante también destacar que a cada valor de X le corresponde un único valor en Y. Por ejemplo, acá si vendemos un auto, vamos a tener un sueldo final de 255.000 pesos y no otro. Imposible que sea otro sueldo si vendo un auto. Si vendo dos autos, voy a tener 290.000 pesos. ¿Se entiende eso? Es decir, cuando yo vendo dos autos, no puedo tener un sueldo de 290.000 o un sueldo de 300.000. Tiene que ser un sueldo de 290.000 porque está en función de eso. Entonces, a cada valor de X le corresponde un único valor de Y. Bueno, jóvenes estudiantes, con esto finalizamos el video sobre función, guía número 24. Si no entendieron, pueden retroceder el video. No se preocupen porque vamos a seguir hablando de esto, que es un tema bastante complejo, pero que hay que ir entendiéndolo de a poquito. Así que si no lo entienden, pueden pausar el video, pueden retroceder el video. La idea es que puedan entenderlo y no quedar atrás. Recuerden que me pueden hacer cualquier consulta durante la semana, en los horarios indicados en las guías, y además el envío del material se va a realizar a otro correo, un correo institucional que lo voy a poner acá abajo en el video para que a partir de ahora, de ya, me puedan mandar a ese correo. Para dudas y consultas, no duden en escribirme, nos estamos viendo en otra ocasión.